Hoy, 28 de marzo 2020, en Cuaresma, seguimos con la lectura del libro Las Fuentes de la Alegría del Padre José Kentenich, y saludamos a todos los que nos acompañan en esa lectura. El hambre de alegría se despierta en nosotros cuando nos convencemos debidamente de que el instinto de alegría, el instinto de felicidad, es un instinto primordial de la naturaleza humana. Con esto tienen ante ustedes una afirmación de enorme importancia. Queremos alimentarla y convencernos de ella en forma tan clara y profunda que tengamos así una base firme y a partir de la cual podamos formar y plasmar más tarde la vida en forma sistemática. Si suponemos que la alegría es realmente un instinto fundamental de la naturaleza humana, por lo cual el derecho a la alegría es un derecho humano inalienable. ¿Y saben qué significa eso aplicado en la práctica? Significa que quien no eduque a la alegría, quien no lo haga consigo y con los demás, está procurando el regreso a un estado primitivo y la quiebra de su naturaleza. Simplemente la naturaleza humana no puede existir a la larga sin la alegría que le corresponde. Por tanto, es falso y erróneo cuando se dice aquí y allá que la alegría no es más que un trago de una botella de champaña, que muy pocos mortales pueden adquirir. No es verdad. Todo aquel que pueda decir que posee naturaleza humana tiene un derecho inalienable a la alegría. Por eso mismo, el instinto de alegría debe ser satisfecho de alguna manera, pues de lo contrario la naturaleza puede enfermarse, puede sufrir una quiebra irreparable. También se equivocan los que afirman que la alegría es una niñería, pero no para personas vigorosas. Y del mismo modo hablan y actúan en forma totalmente errónea los que opinan, en nombre de la religión, que una religión, sobre todo la religión cristiana, no debe suscitar alegría ni deformarse en alegría. Qué erróneas son tales concepciones. Ya por el solo principio que dice, la gracia no destruye, sino que eleva la naturaleza. Aun cuando estemos insertos en el mundo de lo religioso, en el mundo de la gracia, no renunciamos a un sano derecho natural. Así también Francisco de Sales y todos los que se hacen eco de él tienen razón cuando dicen, un santo triste es un triste santo. Es decir, un santo que está triste es una caricatura de santo, porque no ha cumplido el sentido de su naturaleza, no ha enderezado lo que, según la intención de Dios, debe enderezarse sin falta. Si es así que la alegría es un instinto primordial de la naturaleza humana, de ello se sigue una nueva consecuencia, la convicción de que la alegría tiene que ser de manera singular una participación de la alegría divina. Los instintos primordiales sanos, queridos por Dios, deben estar profundamente arraigados también en Dios.
Recuerden que Dios es un Dios de alegría, que la alegría forma parte de la esencia de Dios. La profunda razón psicológica de esa afirmación estriba en que la alegría es el reposo del apetito en la posesión de un bien. ¿Y acaso no posee la voluntad de Dios el bien supremo en forma constante, eterna, permanente, segura y garantizada? Dios se posee a sí mismo como el bien supremo. Por esa razón, Dios tiene que ser un Dios de alegría. Y quien ama a Dios, quien esté arraigado en Dios, participa de la vida divina y tiene que participar por ello también en la alegría divina. La verdadera alegría debe ser por eso una participación en la alegría divina, así como la verdadera vida es una participación en la vida divina. La bendición de la alegría y la maldición de la tristeza son tremendamente grandes. No digo que la bendición de la alegría es grande, no, digo que es extraordinariamente grande. Y la inversa, la maldición de la tristeza, del instinto de alegría que no ha satisfecho su razón de ser, es extraordinariamente grande. Por supuesto, la psicología y la filosofía exigirán que veamos ambos momentos como una unidad orgánica. Pues bien, ahora me permitirán que subraye el punto que en realidad nos importa si es que queremos inmunizarnos contra los errores de la época, si es que queremos crear un estado ideal en el que resuenen y se retransmitan todos los aspectos sanos del tiempo actual, es decir, toda alegría espiritual, sobrenatural orgánica, implica el amor del corazón, la alegría de los sentimientos, no solo la alegría de la voluntad, sino también la del corazón, la alegría de los sentimientos. Si quieren entender esto como corresponde, deben detenerse algo más en este punto. Es verdad lo que nos dice la antigua filosofía y teología, en el sentido de que en lo esencial hemos de distinguir dos potencias en el alma humana, inteligencia y voluntad. Es verdad que la moralidad de una acción depende esencialmente de la forma en que se comporta la voluntad. Los sentimientos deben considerarse como meras manifestaciones concomitantes de la actividad de la voluntad. De ese modo, puede muy bien pensarse que puede existir un amor extraordinariamente grande y profundo, aun cuando el sentimiento vaya en una dirección opuesta. Un ejemplo al respecto son los estados depresivos. En estados de depresión, cuando todo en mí se encuentra como paralizado, no puedo decir si hago actos de voluntad, actos de amor, no son profundos, no son de alto grado. Por el contrario, debo decir que los actos de amor a Dios realizados en el estado en que todo en mí empuja hacia abajo pueden ser de un grado sumamente elevado. Todo eso debemos admitirlo. Esa es la doctrina que sostenemos siempre, que hemos aprendido en la escuela y llevado a nuestra vida. Pero me tomarán a mal si les pongo de relieve algunas conclusiones erróneas.
¿Acaso no estamos demasiado acostumbrados a declarar que, por lo tanto, el sentimiento es superfluo? También en nuestra oración, en nuestras oraciones estereotipadas, solo se hace referencia a los actos de la voluntad y a que en la educación tenemos la tarea de enseñar a los niños muchas oraciones y con ellas motivaciones para la voluntad. ¿Qué estamos perdiendo de vista en ello? La unidad orgánica de la naturaleza física y psíquica, de la naturaleza psicofísica. Perdemos de vista que normalmente, y escuchen lo que quiero decir, un acto profundo de la voluntad debe tener resonancia en la vida emocional, en la vida de los sentimientos. Eso es lo que perdemos de vista. ¿Y saben ustedes qué significa ese olvido? Un descuido profundo de nuestros sentimientos. Permítanme que les recuerde qué significa esto en la lucha contra las corrientes intelectuales de la actualidad. Ahora deben tener en cuenta todo el contexto orgánico del ser humano. Si es verdad que la alegría es un instinto primordial de la naturaleza humana, pueden estar seguros de que si ese instinto de alegría no se satisface en su totalidad orgánica, se procurará por necesidad natural una satisfacción sustitutoria. ¿Saben qué significa eso? Si en mi interior no me encuentro normalmente satisfecho, también en mis sentimientos, y si siempre lucho y aspiro solamente a la plasmación en Cristo en la vida propia y ajena, el alma no resiste, sobre todo el alma de nuestros pueblos. Entonces nos encontramos con una muy fuerte escisión, con un quiebre. Por un lado, a través de la religión hay que vincular la voluntad a Dios y a lo divino, pero por el otro, el instinto elemental del hombre, los sentimientos de las personas no se ven satisfechos. Y entonces aparece la escisión. Dios recibe la voluntad y el mundo recibe la vida de los sentimientos. Solo si no hubiésemos madurado, ni conociésemos la vida, ni a nosotros mismos, no sabríamos quién gana esa batalla. Por lo común la ganan el mundo y sus alegrías. Y si las alegrías de los sentimientos solo se buscan en el mundo y en lo religioso se buscan las alegrías de la voluntad, humanamente hablando, tendremos con el tiempo una iglesia sin pueblo. El pueblo va a donde se le ofrecen alegrías experimentables en forma instintiva, emocional y vivencial. No queremos construir dunas de arena frente a las corrientes intelectuales modernas. Debemos crear un oasis. Por eso debemos superar mentalmente las herejías de los tiempos actuales, prepararnos para ellas.